Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de Lecciones de Vuelo. El día de hoy es un capítulo muy importante para nosotros porque nos encontramos en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Para eso me encuentro con Cintia Lascano, directora y fundadora de Tolko Communication Group. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y gracias a todos. La verdad es que pues muy contenta, sorprendida de estar de este lado, pero feliz de poder inspirar y compartir algunas ideas que tienen que ver con emprender y con ser una mujer emprendedora. Muchas gracias, Cintia. Justamente eso es lo que queremos tocar el día de hoy. Sabemos que tú has consolidado ya una empresa a lo largo de 10 años, pero tuviste ese primer momento como emprendedora. Para ti, ¿qué características son las que implica convertirse en una emprendedora? Un emprendedor es alguien que se lanza, se avienta, se anima, que por supuesto piensa las cosas, pero que sobre todo su meta está en hacer realidad un anhelo, un sueño, con los pies en la tierra. Yo vengo del mundo corporativo, hace 10 años que surgió Tolko, pero previo a eso trabajé bastantes años en diferentes empresas mexicanas, transnacionales, y la realidad es que yo tenía ya esa visión. O sea, yo quería a futuro tener mi propio proyecto. Y creo que una de las cosas que pasa es que no necesariamente al principio sabes exactamente qué vas a hacer. O sea, se siente ese gusanito, se tiene esa inquietud y sabes a lo que quieres llegar. Yo en ese momento estaba convencida que quería crear mi propia agencia de comunicación, y siempre lo digo, la agencia que a mí me habría gustado tener cuando yo era clienta. Y pues así empezó la historia, ¿no? Fue algo que yo visualicé, que soñé, y cuando tú decides algo, la realidad es que empiezas a generar y a construir las circunstancias para eso. Y te diría que ese es el primer paso, tener la inquietud, saber que quieres hacer algo y poco a poco en el camino ir definiendo y construyendo. Porque creo que en ocasiones pareciera que para emprender necesitamos tener todo listo, planchado, estructurado, planeado, y la realidad es que no llega generalmente ese momento. Tú lo construyes y es un camino que se va haciendo día a día, y por ahí podríamos comenzar. Ok, perfecto, muchas gracias. Hay muchas características que definen a un emprendedor, a una emprendedora en este caso. Entre las más importantes y la que me gustaría obtener tu punto de vista es la del liderazgo. ¿Cuál es tu punto de vista sobre el liderazgo con las personas y con tu grupo de trabajo? El liderazgo es algo que se aprende y se desarrolla todos los días. La verdad es que nadie, en mi experiencia, nace sabiendo ser líder. ¿Por qué? Porque al final las circunstancias cambian, las personas son diferentes, cada individuo es un mundo en particular, es un mundo especial. Cada uno tiene experiencias, historias, juicios, valores, estructuras familiares. Entonces, el liderazgo tiene que ver con la capacidad de inspirar a personas distintas, con distintas aspiraciones, con diferentes propósitos, con distintos principios, pero comunes al mismo tiempo. Y a partir de eso encontrar esos elementos que hagan que todos creamos en lo mismo. Te digo, realmente este es un camino en el que aprendes, ¿no? Yo te puedo decir que a lo largo de 10 años yo sigo aprendiendo a ser líder, y también he tenido errores, evidentemente, ¿no? Uno aprende a lo largo del camino equivocándose, frustrándose, regándola. También hay veces que tomas muy buenas decisiones en cuanto a las personas, o buenas decisiones en términos de negocio, y otras no. Y no porque sean buenas o malas, sino simplemente hay afinidad, hay ciertas cosas que se deben de compartir. Entonces, el liderazgo es la base, sí, pero sí es importante quedarnos con ese mensaje, que es un proceso permanente de construcción, que muchas veces nos equivocamos, muchas veces acertamos, pero lo importante es reconocer y ser consciente de qué es lo que tienes que trabajar, cada cosa que te pasa, qué tienes que aprender. Cada colaborador, cada cliente, cada persona que se atraviesa en tu camino es un maestro. Entonces, ¿cómo tomas ese aprendizaje y lo conviertes en algo que te haga mejor a futuro? Entonces, es un camino interminable y se disfruta, también lleno de frustración, pero para mí eso es el líder, alguien que inspira y que hace que todos salgamos adelante con y a pesar de las circunstancias. Sí, yo creo que tocas un tema muy interesante, el tema de hacer que permee la mentalidad que tiene un emprendedor sobre su equipo de trabajo. Yo creo que, sin lugar a dudas, cuando alguien se vuelve líder, comprende completamente los objetivos y la necesidad del negocio para llevarlo al mejor puerto.
Sobre este tema que requiere un poco de balance, también te quiero preguntar en el tema de la vida privada. ¿Cómo balancea un emprendedor, una emprendedora, su vida privada con el negocio? ¿Cómo tú visualizas en cuestión ya sea de porcentajes o de energía, como tú nos lo quieras plantear? Pero ¿cómo una persona sabe el tiempo correcto para destinarle a cada una de sus... Y si es que implica un reto también esto, que sería muy importante que tú nos lo contaras. Emprender es un desafío a nivel personal y a nivel familiar. Yo te diría, emprender es casi que un sinónimo de sacrificio. Alguna vez un consultor al que escuché definía sacrificio como dejar de hacer algo por obtener un bien mayor, ¿no? Y creo que eso es el sacrificio en términos de un emprendedor. El balance, me encantaría decirte el balance es perfecto, se crea, es ideal, el balance existe todo el tiempo, pero la realidad es que no. No, ¿en qué sentido? El emprendimiento es sumamente demandante, ¿no? O sea, decidir poner tu empresa es muy demandante y obviamente a lo largo de los años tú vas construyendo un equipo y vas delegando y entonces el balance ahí ya se empieza, digamos que a nivelar, ¿no? Pero la realidad es que cuando empiezas sacrificas muchísimo. Todos los días sacrificas algo, pero cuando empiezas, el 100% de tu energía tiene que estar. Cuando digo el 100%, me refiero a que también en tu familia y en tu red de apoyo tengas este soporte, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cuando empiezas una empresa, literal, empiezas de cero. Y empiezas a construir, digo, nosotros, Itolco nació en una mesa de una cafetería, después nos pasamos a un departamento, bueno, a una oficina que nos prestaban, después a un departamento, después a una casa, luego a una casa más grande y hoy estamos en esta oficina padrísima que me encanta y que creo que todos disfrutamos. Y por ponerlo en términos de instalaciones, pues, pero a lo que voy es, esa construcción también te pasa en lo personal, ¿no? O sea, al principio tienes que estar con tu 200% dedicado a ese propósito, a lo que decía, construir, a decidir que sí, que no, cómo vas a tener y a crear tu promesa de valor para los clientes, cómo lo vas a ejecutar, cómo vas a ir armando un equipo. Y entonces, a lo largo del tiempo, el balance, digamos, que se va logrando en la medida que tú ya tienes un soporte mucho más sólido con el talento a tu alrededor. Entonces, a eso me refería cuando decía ¿no? Y la otra es, sí hay balance, en tanto es una definición personal. Balance, yo te podría decir, y en mi experiencia, no es 50 y 50, ¿no? Así de 50 mi vida personal, 50 mi vida profesional. No, porque al final el balance tiene que ver con primero estar bien uno. Este proyecto, Tolco, y las cosas que profesionalmente he hecho, es parte de mi ser. Es parte de Cintia, es parte de ser emprendedor. Entonces, yo no lo veo como dos aspectos diferentes, lo veo como algo que convive y que al final yo soy una mejor persona y puedo ser una mejor esposa y puedo ser una mejor mamá y una mejor hija porque yo estoy desarrollando, aprendiendo habilidades, experiencias, cosas que a mí me dan satisfacción. Entonces, en ese momento, cuando yo estoy bien y estoy mejor, puedo compartirlo y estar mejor hacia afuera. Y evidentemente en este balance tiene que ver con algo integral. O sea, es un proyecto, emprender es un proyecto de familia, en cualquiera de los casos, ¿no? Ya sea que tengas una pareja, que tengas esposo, esposa, hijos, papás, hermanos, amigos, la gente cercana. Es un proyecto común porque precisamente en este tema de lo que hablaba hace ratito de los sacrificios, alguien más le entra al quite contigo y entonces te apoya desde lo económico en algunos momentos, o sea, de decir, oye, a ver, o sea, yo voy a ser fuerte en lo que tú arrancas acá, yo mantengo el barco caminando, ¿no? Y eso es algo que te ayuda a salir adelante, además, por supuesto, del apoyo y el cariño y el soporte que tienes en el día a día. Pero es un proyecto de familia y por eso te digo, o sea, el balance para mí hoy es más una definición de cómo todo se da de manera integral y teniendo, por supuesto, una red de apoyo, ¿no? Tienes, y eso también quiero compartirlo porque hay veces que la gente dice, yo quiero emprender y quiero ser dueño de mi tiempo. La realidad es que un emprendedor trabaja 24 horas, 7 días a la semana, o sea, literal, 24 horas los 365 días del año. ¿Por qué? Porque tú eres responsable de un proyecto, tú eres responsable de un equipo, tú eres responsable de la empresa. Claro, ¿no? Duermes, vives, disfrutas, también tomas vacaciones, pero la realidad es que esa responsabilidad y ese compromiso con el equipo lo tienes permanentemente.
siempre. Es algo que ya está contigo todo el tiempo. Entonces, te digo, se vuelve parte de uno, ¿no? Entonces es una cuestión en donde el 100% de tu vida ya lo tiene implícito y te digo, y trabajas todo el tiempo y estás pensando en oportunidades. O sea, no es como de, ya yo aquí ya emprendí, soy el jefe, a las 5 me voy y ya me desconecto. Porque pareciera eso y hay veces que me toca escuchar a algunas personas, así que el otro día oí a alguien que decía, yo te voy a enseñar a emprender sin sacrificio. La realidad es que eso no existe. Porque tú, en el momento que te casas con un proyecto y te casas con las decenas de personas que trabajan contigo, tu compromiso es todavía mayor. Porque no es solo tu emprendimiento como tu sueño, sino es esta misión compartida. Entonces, todo esto en resumen para decir que el balance sí existe, pero el balance es un concepto personal y cuando realmente vives tu empresa y la disfrutas, se vuelve parte de tu vida y tu familia, tus amigos, todo conecta. Muchas gracias por lo que nos acabas de compartir. Nos acabas de decir qué es lo que hace un emprendedor, ¿no? Cómo distribuye su tiempo y cómo maneja sus tiempos. Sin embargo, te quería preguntar, a ver si lo recuerdas, ¿qué es lo que siente un emprendedor? ¿Qué sentimientos tiene en su interior, en su vientre, de donde supongo yo que vienen estos deseos de crecer y superarse? ¿Qué es lo que siente un emprendedor al momento de empezar desde cero? ¿Nos puedes platicar un poquito? No sé si te acuerdes cómo tomaste esta decisión o cómo llegaste a este punto. Mira, primero es una inquietud y un sueño, algo que quieres lograr. El día que decidí que ya era el momento de emprender, es algo que yo ya traía en la cabeza, que lo venía meditando. Yo me había propuesto emprender a una cierta edad, pero en ese momento muere mi papá, que inspira todo esto, el Capi. Entonces eso me movió el esquema y me demoré un par de años más. Me demoré desde ese plan, pero la realidad es que creo que fue en el momento perfecto. Y la realidad es que en ese instante yo llegué con el vicepresidente de Recursos Humanos de la compañía en la que trabajaba, con mi querido Pablo Francis, quien le mandó un saludo y le dije, oye, voy a emprender. Y entonces fue así como de, oye, ¿pero estás segura de lo que vas a hacer? O sea, en un muy buen sentido. O sea, él me lo planteó como de, oye, vas a trabajar mucho más, Dije, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Y en ese momento yo me fui a una agencia a trabajar unos meses porque para mí era importante entender cómo funcionaban las agencias desde adentro. Yo había sido clienta casi 15 años, pero no había vivido dentro de una agencia, entonces me fui un periodo a trabajar ahí antes de ya fundar Tolco. Y entonces, en ese momento, lo primero que sientes es una gran ilusión. Si dices, claro, lo voy a lograr, vamos. Hay momentos en donde te entra la incertidumbre y dices, híjole, ¿no? O sea, de verdad, y se vale, y eso es muy normal, y creo que es algo que también debemos de platicar abiertamente. O sea, un emprendedor también tiene miedo y también tiene incertidumbre, y hay días en que dices, híjole, o sea, ¿qué estoy haciendo, no? Pero siempre te gana lo positivo, ¿no? Cuando realmente es genuino, cuando realmente lo crees, te gana ese sentido positivo y optimista de decir, va, lo voy a hacer. Y claro que se puede y siempre es como si, y gana ese pensamiento, tiene mucho más peso. Entonces, ese es un gran reto, ¿no? O sea, en esos momentos de duda, si quieres, que siempre la convicción gane, el pensamiento positivo y sobre todo pasar a la acción con ese pensamiento, ¿no? O sea, no es nada más pensarlo, sino también trabajarlo. Eso te diría es lo primero. Cuando tú empiezas a caminar, las cosas comienzan a darse. Cuando tú trabajas, las oportunidades no es que aparezcan, pero las reconoces y entonces tú sabes que estás dispuesto a hacerlo. Conforme pasa el tiempo en este ciclo del emprendimiento, vives muchas otras cosas, ¿no? Yo a veces he dicho, yo solo quería hacer comunicación. Amo la comunicación, me encanta, pero claro, cuando ya tu empresa va avanzando, te das cuenta que te tienes que meter a temas financieros, fiscales, a los contratos, que hay temas, que si el colaborador, que atraerlo, que retenerlo, etcétera. O sea, muchísimas cosas que en ninguna maestría literal te enseñan, ¿no? O sea, sí te enseñan administración de la empresa y el negocio, pero no te cuentan que eso es lo que vas a vivir. Entonces, de repente es, ponte a estudiar de esto, no sé, pero lo tengo que entender y entonces te aplicas, te rodeas también de expertos adecuados para eso. Y también hay días de gran frustración, ¿no? O sea, días en donde yo te puedo decir que he vivido ciertos momentos en donde
la verdad sí tenía ganas de quedarme en mi cama y decir, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Por qué? Porque pues a lo mejor había habido un conflicto con un cliente, con un colaborador en algún instante de la vida y al principio, pues claro, o sea, tú vienes con el corazón por delante y siempre lo mantienes, pues, pero a lo que voy es que primero te vas más por la emoción y conforme vas aprendiendo, gestionas las cosas de otra manera. Pero al principio te enganchas mucho más y entonces había días pues, muy dolorosos, ¿no? O sea, cuando, claro, como líder y como responsable de una agencia y con cualquier individuo, pues hay quien te aprecia y hay quien no se convence tanto de eso y entonces te empiezas a enfrentar a una serie de cosas que tú no veías, ¿no? Desde críticas, gente que puede llegar a traicionar, gente que... O sea, hay de todo, ¿no? Pero siempre hay más gente buena, eso está clarísimo. Pero esos momentos en donde te enfrentas a esas situaciones en las que pasan cosas que tú no veías venir, te sientes triste. Y sobre todo es un camino, y te puedo decir que el emprendedor siente mucha soledad. Wow. Mucha. Porque hay muchas cosas que la gente no sabe que pasan detrás, ¿no? O sea, llega un colaborador y disfruta su trabajo, lo hace padrísimo y tal, viene un cliente, contrata un servicio, se le da ¿no? Y le damos ese extra como siempre pasa en Tolco. Pero atrás hay muchas cosas que hacen que sucedan las situaciones, ¿no? Es como una obra de teatro. Tú ves lo que está adelante, padrísimo, pero tras bambalinas pasan N cosas. Y tu responsabilidad como emprendedor, como empresario, como líder es resolverlas y que todo camine casi que sin que nadie se dé cuenta de lo que hay detrás. Y en lo que hay detrás, muchas veces te digo, es algo que solo tú sientes y solo tú sabes y que no vas a llegar a platicar con el equipo. Y no son necesarias, o sea, pueden ser cosas buenas, complejas, pero la realidad es que sí es un camino muy solitario, porque de repente es como... Nadie sabe lo que tú estás viviendo salvo tú, ¿no? Alguien se puede poner en tus zapatos para entenderte, pero de fuera las cosas se ven muy distintas. Entonces, cuando estás en la soledad de la noche, pensando en los retos, en qué vas a hacer, en cómo para acá y cómo para allá, o sea, en muchos temas, ese momento es muy solitario. Porque además, como te decía, o sea, hay personas que te apoyan y van a estar ahí y hay otros que no lo comprenden. Entonces, hay gente, incluso a nivel personal, amigos, que ya no están, ¿no? ¿Por qué? Porque al final dices, oye, es que tengo este evento y hay que ir acá y hacer esto. Y tú así de, oye, híjole, o sea, quiero trabajar, ¿no? Y tengo que trabajar y tengo esto y tengo este evento y tengo tal cosa. Y entonces es como, ay, pero si tú eres, ¿sabes? O sea, si es tu empresa, pues tú salte y hazlo, ¿no? Y es de, no, o sea, es mi compromiso y es además lo que yo quiero y lo que yo disfruto. Entonces, eso hace que muchas personas a veces no te entiendan, ¿no? Dicen, ay, ¿qué le pasa? ¿No? Así de, ya no nos habla, ya no tiene tiempo para nada. Pues no es que no tenga tiempo, o sea, es que mi tiempo se estructura de una manera distinta. Lo que hablamos, un poco conectando con la otra idea, ¿qué sientes? Pues en esta parte del balance es saber qué batallas sí, qué batallas no, qué haces con tu tiempo libre, qué no. Sí he renunciado a muchas cosas, ¿no? Actividades, eventos, reuniones con amigos porque quiero estar con mi familia o porque simplemente quiero un momento para mí, ¿no? Porque toda la semana es el rush, me levanto temprano y estoy desde el principio con llamadas, tal, sí, entonces la oficina, juntas, padrísimo, amo. Pero también necesitas esos instantes. Entonces, en esta parte, entre la soledad y entre el rush, tienes que encontrar un momento para ti, ¿no? Y te diría que cerrando esta pregunta de los sentimientos, es una de las cosas que estoy trabajando, ¿no? Que es darte tiempo para ti, ¿no? Porque ese es un sentimiento que llega a darse, que te abrumas y te clavas y demás, y se te olvida, te vas dejando como un poco en un segundo plano, o un mucho, y tienes que encontrar ese camino para estar bien tú, ¿no? Entonces, por eso hablaba que es como un ciclo. Y obviamente, también, antes de concluir esta pregunta, es importante, yo les diría para todas las personas que emprenden, celebrar, gozar los logros. Porque muchas veces uno se exige y ahora vamos por más. Veme, yo soy así. Pero también es importante aprender a decir, wow, logramos esto, vamos a celebrarlo. Oye, bien, lo hicimos bien, ¿no? Encontrar esos momentos
puede sonar extraño, pero de repente te metes tanto a la actividad diaria que te enfocas en el objetivo y se te va ese momento, ¿no? De decir, oye, vamos a gozarlo juntos, vamos a darnos un momento de porra, de aplauso, de apapacho, ¿no? Entonces creo que eso es algo que también es importante, que siente el emprendedor y que tenemos que aprender a sentir y darnos momento para sentirlo. Yo creo que el escenario que nos estás planteando por momentos podría parecer abrumador, ¿no? Suena retador. El tema de la soledad, yo creo que también es un tema muy, muy en auge en estos años, pero dentro de todo, ¿dónde está la magia del emprendimiento? Sí, yo lo podría plantear de lo que he visto, la creación, ¿no? La creación de ver algo materializado, creo que eso es como algo que nos pone contentos como equipo después de horas de trabajo. Pero ¿dónde está esa magia? ¿Tú dónde puedes encontrar la magia? Aunado con todo lo que acabas de decir, ¿no? Porque no podemos separarlo. Es algo medio agridulce, pero ¿dónde está la magia del emprendimiento? La magia de emprender está en la capacidad de crear todos los días, de hacer cosas nuevas, de divertirnos, de vivir trabajando en lo que uno ama y sobre todo de a través de eso hacer una diferencia positiva para el mundo y para la sociedad. En lo que hacemos, yo estoy convencida, sumamos a empresas, sumamos a marcas, pero sobre todo sumamos a las personas. Sumamos a las personas desde nuestro equipo, desde todos los sueños que nosotros tenemos y Tolco como un instrumento para llegar a ellos. Tolco como un instrumento para ayudar, Tolco como un instrumento para servir, para sumar. Y esa es la magia. O sea, la magia es despertarte todos los días sabiendo que vas a hacer lo que amas, que va a ser un día muy diferente al anterior, porque eso, y en particular creo que eso es algo que tiene Tolco, todos los días son distintos. Todos los días nos reímos, todos los días nos divertimos, hay momentos así de estrés, pero cuando tú haces las cosas sabiendo que tiene un para qué y un propósito mucho mayor, la verdad es que todo es más llevadero, fluido y lo gozamos, ¿no? Creo que ahí está la magia. Y la magia también, te diría un segundo punto que yo valoro muchísimo del emprendimiento, son las personas. Conocer a personas increíbles, especiales, únicas, gente que te enseña, ¿no? Gente de la que uno aprende y que hace tu vida mejor. Todas las personas que van llegando y acompañando y que se cruzan a veces en el camino por un momento, la realidad es que son súper valiosas, ¿no? Son valiosos cada uno de los clientes, los amigos que he tenido la bendición de generar a partir de Tolco y de que me comparten su cariño, su corazón, mis mentores, o sea, las personas que Tolco me ha dado la oportunidad de conocer, para mí son quienes hacen muchísima de la magia. No solo en el mundo del emprendimiento, sino hablando en cuestiones de problemáticas de género, las mujeres siempre enfrentan problemas para abrirse camino, ya sea desde expresar sus ideas hasta lograr consolidar algo. Tú como emprendedora en tus comienzos, y digo, espero que sea menos frecuencia en estos días, pero ¿tú viviste alguno de estas situaciones donde se te subestimara, donde se te desplazara o donde no se te tomara en cuenta por el simple hecho de ser mujer? No, y te voy a decir por qué. No por mí. Es decir, uno define cómo quiere enfrentar las circunstancias, cómo quiere vivir la vida, cómo vas a tomar los retos del emprendimiento. Y la realidad es que en mi cabeza jamás, ¿no? Y cosa que yo le agradezco a mis padres, jamás me enseñaron que por ser mujer las cosas iban a ser diferentes. En mi radar eso nunca existió y nunca ha existido. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo ya me incorporo al mundo laboral es cuando empiezo a ver algunas circunstancias y digo, ay, no, sí, pero qué chistoso que pase esto. Pero es algo que yo no traigo en el chip precargado, ¿no? O sea, ese discurso y ese speech de las mujeres no tienen las mismas oportunidades. O sea, no, yo llegué a todas las acciones, oportunidades, trabajos pensando y convencida de que era exactamente igual que todos los demás que estaban alrededor. Todos somos humanos, todos somos personas, por más que no sea director, VP, CEO, presidente, dueño, la auxiliar, la señora que apoya en las actividades del aseo. O sea, todos somos iguales. Y las oportunidades dependen de uno en la medida que tú estés dispuesto a prepararte, a estudiar, a echarle ganas, a sacrificar cosas
y a superarte a ti mismo, ¿no? Entonces, yo te diría, o sea, más bien para mí, el ser mujer ha sido una fortaleza y es entender que somos distintos los hombres y las mujeres, ¿no? Y va por el tema de equidad, o sea, no es sí, somos exactamente iguales, a ver, somos diferentes y tenemos que reconocer esas diferencias para saber que en cada una hay riqueza, ¿no? Entonces, que podemos complementarnos, que podemos hacer grandes equipos siempre y que está en uno, ¿no? Entonces, yo te diría, jamás pensé en que por ser mujer iba a tener algún tema, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ya en la vida cotidiana y con algunas personas súper excepcionales en particular, pues sí encuentras que podría resultarles difícil sentarse a negociar con una mujer, ¿no? O que una mujer les diga, ¿sabes qué? Mil gracias, pero no vamos a tomar tu proyecto, ¿no? O hasta aquí llegamos trabajando contigo. En esos casos, ¿no? O sea, cuando ha habido algunas circunstancias que definitivamente no van con los valores de Tolco, hemos tomado esa decisión. Y yo la he tomado personalmente porque creo firmemente en los valores y en que tenemos que respetar la dignidad de todos. Entonces, cuando se han dado algunas circunstancias, no necesariamente de género, pero sí como cercanas, pues la realidad es que es mejor, ¿sabes? Como seleccionar, a eso me refería hace ratito con las batallas, ¿no? O sea, ¿qué sí quieres? ¿Qué tipo de proyectos quieres? ¿Qué tipo de equipo? ¿Qué tipo de empresa? Y para nosotros, o sea, todos los pensamientos de equidad son bienvenidos. Si hay algo que no haga match con eso, definitivamente ni jugamos. Y creo que ese es el tema, ¿no? O sea, las mujeres somos parte activa, somos constructoras, no somos víctimas. Entonces, en el momento que nos ponemos en esa otra circunstancia, las cosas cambian, los temas fluyen mejor. Habrá quien le pueda sacar de su zona de confort, pero la realidad es que es un aprendizaje y fortalece y creo que también parte de nuestra responsabilidad hoy a las mujeres que estamos desarrollándonos, trabajando y empeñándonos en construir, pues es seguir generando oportunidades para todos, hombres y mujeres, para los más talentosos, para los más comprometidos y que al final pues nuestra sociedad sea siempre más equitativa, más justa y más respetuosa. ¿Qué mujeres inspiran o sirven como ejemplo para Cintia? Muchas mujeres, muchas. Qué bueno. Y creo que cuando me preguntas por qué mujeres me inspiran, o sea, creo que mi mente empieza a hacer un repaso de mucha gente, obviamente empezando por mi casa y mi propia familia. Claro. Mi madre es una mujer sumamente inteligente, práctica, que resuelve, decidida. Y ella siempre nos aventó al ruedo junto con mi papá, por supuesto, pero ella era de vas, o sea, tú hazlo, ¿no? Y para mí ella es una gran, gran inspiración. Mi abuela era una mujer también sumamente inteligente y fuerte, entonces ella siempre me motivaba también, me impulsaba. Mi mejor amiga de toda la vida es una mujer inteligente, buena persona, capaz, y siempre hemos sido en un camino muy de compartir. Entonces ella, que a lo mejor no lo sabe Nini, yo creo que sí sabe que también ha sido una inspiración para mí. Hablando, o sea, te diría, mi inspiración está más en mujeres cercanas. Vale. Mi amiga Talia que vive en Luxemburgo y que le mandamos un saludo. Talia fue cuando yo entré a mi primer trabajo, hace más de 20 años. La realidad es que ella fue la primera mujer que yo veía como profesionista y mamá. Entonces, voy por los niños, tengo que recogerlos y entonces también estoy trabajando y estaba en la oficina y entonces ahí, ya sabes, coordinando cosas de su casa. A ver, y hace 20 años era muy diferente. No había celular como lo conocemos hoy, me refiero con este nivel de WhatsApp y videollamadas, claro. O sea, era lo básico. Entonces, ella me inspiró muchísimo. Ella fue la primera en la vida profesional, además de ser alguien a quien yo quiero mucho, o sea, que me demostró y me enseñó con su ejemplo que sí se podía, que se pueden combinar las dos cosas, que puede ser una gran profesionista, pero también una gran esposa y una gran mamá. Ella fue un parteaguas en mi existencia y bueno, ¿no? Hoy en día creo que también cada una de las clientas con las que trabajamos, todas me enseñan algo. También aprendo mucho de los hombres, ¿eh? Hay mujeres muy brillantes y hay hombres muy brillantes y hay hombres promotores de mujeres. Y el primero fue mi papá, por supuesto. El Capi, ¿no? Educó 2 hijas
para que hicieran, crecieran, aprendieran, se desarrollaran. Entonces él es fue un gran feminista en ese sentido. Claro. Y muchos líderes en las organizaciones con las que tenemos oportunidad de compartir, la verdad, mi reconocimiento a eso, ¿no? Su visión sobre la equidad y el talento femenino y masculino conviviendo en una organización son básicos. Y bueno, ¿no? Hay muchas otras mujeres, pero de entrada creo que ellas son las que más me han inspirado. Y bueno, ¿no? Hoy en día yo te diría, si tengo la fortuna de convivir con mujeres de distintas edades, generaciones, profesiones, y de todas aprendo, de todas aprendo, desde la financiera, la de comunicación, la de recursos humanos, la de marketing. Todas tienen algo muy importante que las ha llevado a donde está, y también mujeres que han decidido que su éxito y su proyecto de vida está desarrollando a su familia. También eso es súper valioso. Todos los proyectos de vida son respetables y son importantes, ¿no? O sea, todos tienen el mismo valor. Entonces también hay mujeres que encabezan familias o que junto con su pareja la llevan y que en realidad también son una gran inspiración. O sea, porque la convicción de formar a los seres y a las nuevas generaciones tiene también un gran desafío. Entonces, bueno, ¿no? Muchas mujeres, pero en particular estos son algunos ejemplos. Ahorita que hablas de temas generacionales, ¿consideras que todavía hacen falta foros de discusión sobre empoderamiento? ¿Consideras que hacen falta estas pláticas de empoderamiento? ¿Consideras que estamos ya se cubrió toda la parte de empoderamiento? ¿O crees que está vigente y que es necesario hablar del empoderamiento femenino? Creo que más que hablar del empoderamiento femenino, lo que tenemos que hacer es trabajar, pasar a la acción. Porque foros hay muchos, ¿no? Las mujeres tal, las mujeres más no sé cuánto, el foro de tal. Y si tú vas a esos foros, en realidad escuchas lo mismo, prácticamente. Y el gran desafío es cómo pasamos a la acción, cómo todos desde nuestra trinchera, desde nuestras actividades, desde nuestras acciones, hacemos una diferencia. Y a eso me refería hace ratito con decir que a través de lo que a uno le apasiona, haces una diferencia en el mundo. Creo que esa es la parte importante, ¿no? O sea, es empezar con congruencia por decir, oye, las mujeres tienen un lugar relevante en el equipo y aquí se decide por talento. El que sea mejor para esa posición. O sea, no es de, híjole, esta es mujer, porque fíjate qué tal. Y con cambiar la manera en la que hablamos. Porque hay muchas expresiones venidas incluso de las propias mujeres hacia las mujeres que habría que cambiar. O sea, no es un tema tanto de mentalidad, o sea, que sí lo es, por supuesto, pero tiene que ver con cómo nos expresamos, con vernos nosotras mismas como pares, como iguales, con los hombres y en ser una unidad, ¿no? Al final, como seres humanos, sin estar etiquetando hombres, mujeres, que si uno es de esta manera y el otro es de la otra manera. O sea, es esta parte de vivir de esa manera, ¿no? Y a partir de eso se pueden generar más oportunidades, se pueden generar circunstancias, digamos que mucho más equitativas. Por supuesto, hay entornos y sociedades y grupos comunitarios en donde todavía la mujer tiene pues mucho por desarrollar, donde sigue habiendo cuestiones de matrimonios infantiles, de compromisos, ¿no?, a corta edad, donde que tiene mucho que ver con una cuestión cultural e ideológica de esas comunidades en particular, que para ellos está bien, ¿no? O sea, pero el tema es cómo llevamos a una práctica que para todos sea buena y que como individuos nos dé esa dignidad, nos dé esas oportunidades. Y creo que eso es algo que todos podemos hacer en nuestro día a día, ¿no? Desde tratar a todos de igual manera, desde brindar las mismas oportunidades, desde casa hasta, ¿no?, en la universidad, en la escuela, en todos lados. Creo que esas acciones se vuelven como una gota de agua, ¿no? Cuando tú ves así un lago y pones una gota de agua y entonces se hacen, digamos que las ondas y permean. Eso es lo que creo, ¿no?, que todos debemos de hacer y podríamos hacer más allá del discurso. Y esas pequeñas, grandes acciones van a hacer enormes diferencias. México está atravesando un momento muy importante. Por primera vez tenemos una mujer presidenta. ¿Cuál es tu opinión sobre el nuevo nombramiento y cuál es tu expectativa para el manejo con las emprendedoras en este nuevo sexenio? Es una maravilla poder decirle a las niñas, hay una mujer presidenta, porque para ellas ya va a ser normal. Y ese es el chiste, ¿no? Hace ratito que mencionaba yo que desde pequeña
pues yo vi hombres y mujeres iguales, ¿no? Y que para mí no había esa diferencia. Creo que en estas generaciones nuevas es todavía más evidente, porque al final es, claro, puede ser presidenta, puede ser astronauta, puede ser lo que tú quieras, literal, aunque sea un eslogan de campaña de alguna marca. Pero la realidad es que es sumamente inspirador, ¿no? Más allá de la ideología de cada quien y de las cuestiones políticas, el hecho de que una mujer lidere el destino de nuestro país es algo de reconocer, porque habla también de la madurez de la sociedad para poder impulsar al talento femenino. Y la expectativa, mi expectativa en particular, va mucho más por este tema de equidad, ¿no? En el sentido de evaluar a través de las políticas públicas cuáles son los terrenos en donde puede haber todavía ciertas cosas disparejas y entonces, con esas políticas, poner el terreno, digamos que al mismo nivel para que hombres, mujeres o cualquier persona tenga acceso a lo que necesita para vivir, para alimentarse, para desarrollarse, para poder tener más oportunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es mi expectativa. O sea, que tengamos un enfoque no de género, sino de equidad. Cómo emparejamos el terreno y cómo a través de liderazgo femenino como el de nuestra nueva presidenta, pues podemos impulsar políticas públicas que sean mucho más incluyentes y equitativas. Seguro va a ser muy buen sexenio, vamos a esperar muy buenas cosas. Sí, te voy a dar 2 cifras que tienen que ver con el marco del día de hoy, del Día de la Mujer Emprendedora. Y también quiero ver cómo reaccionas y qué piensas sobre él. La primera es, el 37% de los negocios son creados por mujeres. ¿Qué te dice esto en la actualidad y con la realidad en la que vivimos en México? Es casi el 50%, bueno, está... Casi el 40%. Casi el 40%. Es una gran noticia. Es maravilloso porque creo que está alineado con esto que decíamos. O sea, ya es un terreno mucho más parejo y donde pues en realidad el único límite es uno mismo. Entonces, hombres, mujeres, ¿no? Personas con cualquier identidad pueden hacer lo que se decidan a hacer y hacer. Entonces, creo que casi el 40% de los emprendimientos en México sean de mujeres. Es algo que hay que celebrar, que hay que festejar y que hay que seguir promoviendo, ¿no? La realidad es que la participación de la mujer y del hombre en la sociedad todavía, ¿no? Tiene mucho por desarrollarse y en términos de proporción y de cómo está el balance de género en general, valga la expresión, o sea, cómo está el balance de género en nuestro país, o sea, todavía hay una oportunidad más, pero la realidad es que es una gran noticia. Claro, ahí te va un poquito. Y vamos por muchas más. Sí, ojalá. Sin embargo, ahorita otra cifra para ver cómo contrasta. El 26% de estas mujeres emprendedoras divide su tiempo entre las actividades no remuneradas y su trabajo. Creo que se enlaza un poquito con el punto que manejas hace un segundo de emparejar el terreno. Estamos hablando de que dedican un cuarto de su tiempo a actividades que no les remuneran, no les viene nada económico. ¿Va de la mano de lo que nos estabas platicando hace poquito? Tiene que ver con lo que decía hace ratito, de que todo es integral, ¿no? Al final, cuando tú piensas tu casa y tu trabajo como 2 entes separados, es donde entra el conflicto. Pero si tú lo ves como algo conciliado, único, como parte de tu identidad, es diferente, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con acuerdos. O sea, al final, y con la red de apoyo, evidentemente. O sea, hay cosas que sí o sí debemos de hacer. O sea, todos como personas, seas hombre, mujer, hay que limpiar, tender la cama, lavar, esas son cosas que seas quien seas, en algún momento lo tienes que hacer. Entonces, tiene que ver con cómo desarrollas esta red en la medida de las posibilidades de cada quien y los acuerdos y los apoyos y la familia y demás, porque es un soporte fundamental. Pero también con los acuerdos. O sea, ¿qué hago yo? ¿Qué haces tú? Y cómo logramos que todo avance. Porque creo que esa es una parte importante. Digo, hay quien decide un camino de soltería, ¿no? Y hay otros que decidimos por un camino de proyecto familiar. Pero hablando, que es de lo que yo puedo, en donde yo tengo experiencia y en donde yo puedo dar algún punto de vista, que es en el proyecto familiar, tiene que ver con dialogar, con acordar, con construir y con pactar, ¿no? Esa es cuando tienes una claridad y una definición sobre eso, ya sabes para dónde vas y sabes cómo, o sea, que los dos vamos a remar en la misma dirección, porque con 2 motores llegas más lejos. Entonces, en esa parte, creo que esa es la clave. Sí, te voy a dar unos conceptos que tienen que ver con empoderamiento.
Yo necesito que me digas si son necesarios, no son necesarios y por qué. Ok. ¿Vale? Va. Entonces, atención. El concepto principal es, ¿un emprendedor es un líder? ¿Tiene que ser un líder? Sí, no y por qué. Sí, un líder en desarrollo permanente. ¿Por qué? Porque al final debes de ser capaz de convencer a las personas, no solo a tu equipo, sino también a la gente allá afuera en el mercado y en la sociedad, de por qué elegir tu proyecto, de por qué apoyarlo, de por qué ser tu cliente, de por qué ser parte de tu equipo. O sea, sí, pero insisto, un líder en construcción. O sea, no de, ay, sí soy líder, entonces ya voy a poner mi empresa. No, a ver, es algo que va de la mano con el desarrollo. A ver, otra aseveración. ¿Un emprendedor invierte en sí? Sí, no. ¿Y en qué o en qué no invierte? Claro que sí invierte en sí mismo. Un emprendedor tiene que invertir y, ojo, cuando hablamos de inversión es desde invertir su tiempo. Ya lo hablábamos, o sea, desde invertir tu tiempo en estar bien tú, ¿no? Ya sea un ratito para desconectarte, llamar a la diosa creatividad o para aprender, ¿no? Para estar al tanto de nuevas tendencias, de cosas que están ocurriendo en el mundo. O sea, sí tienes que saber qué está pasando porque por lo menos en nuestra actividad de comunicación y marketing tenemos que entender el contexto para poder hacer propuestas que realmente apoyen a las empresas y las marcas. Entonces, en ese sentido, o sea, es invertir tiempo en estar al tanto, invertir tiempo en aprender, ¿no? Y aquí no necesariamente es meterte a un curso, a una universidad, a una maestría, que claro, ayuda por supuesto, pero con aprender todos los días. O sea, ¿qué vas a investigar? ¿Qué vas a estudiar? Hoy, a ver, yo soy amante de los libros en papel y me encantan y los rayo y escribo, pero también la tecnología hoy tiene muchísimas cosas que facilitan que puedas aprender diario algo. Desde una nueva palabra hasta conceptos, cuestiones que tienen que ver con tu desarrollo personal, con tu inspiración, con tu motivación, con negocios. Entonces, sí, la respuesta es sí es necesario que un emprendedor invierta en su desarrollo, en su aprendizaje y en su propio bienestar. ¿Un emprendedor es disciplinado? 100%. 1000%. Atención. La verdad es que sí. Cuando tú trabajas en una empresa, hay una estructura y hay supervisión y entonces tú haces las cosas, pero hay alguien que va a estar checando que lo hagas. Cuando tú eres emprendedor, cuando decides crear tu negocio, tu empresa, nadie te va a supervisar, eres tú mismo. Entonces, en la medida de tu disciplina, es en la medida en que van a funcionar las cosas, ¿no? Porque además uno tiene que ser congruente y entonces, con el ejemplo, ir mostrando ese liderazgo, ¿sabes? Alguien alguna vez me dijo, o sea, que para poder pedirle a alguien que hiciera algo, tú debías saber hacerlo. Entonces, en ese lado, la disciplina tiene que ver con eso, o sea, con que tú sepas hacer las cosas, con que aprendas y también con que tengas esa capacidad de decir, híjole, ¿sabes qué? O sea, hoy están pasando varias cosas alrededor, pero todo va a salir bien y vamos a seguir dándole y vamos a seguir remando y todo va a estar mejor. Eso es disciplina. Es tener esa convicción y tener esa fortaleza de todos los días dar un paso más, de seguir trabajando, de seguir avanzando y de seguir construyendo tus sueños. Entonces, como emprendedor, nadie más lo va a hacer por ti. Okay. O sea, en el sentido del que emprende, pues, ¿no? Ya. O sea, obviamente el equipo es maravilloso y trabajamos todos juntos, pero si tú como cabeza de ese equipo o de esa empresa lo dejas de hacer, o sea, no hay nadie que te sustituya. De acuerdo. Entonces, en términos de ciertas responsabilidades, y por eso la disciplina es fundamental. Hablabas de estar ahí, alguien que esté al cargo de lo que tú estás haciendo. Estar presente. Un emprendedor necesita estar presente, no necesita estar presente con su grupo de trabajo. ¿Y por qué? Sí. Sí tiene que estar presente y también tiene que comprender los distintos momentos y la evolución de una empresa, ¿no? Hay no es una teoría mía, es algo que en las escuelas de negocios se ha estudiado, y es que tu nivel de involucramiento en la operación cuando arrancas es muchísimo más alto, digamos que en el tiempo, ¿no? O sea, se va cambiando, o sea, te vuelves más estratégico y menos operativo, ¿no? Cuando vas desarrollándote. ¿Por qué? Porque al final tu responsabilidad, ¿no? Primero es arrancar el negocio, formar un gran equipo, y después lo que tienes que hacer es seguir atrayendo nuevos clientes, hacer una planeación y una visión, o sea, con una visión más estratégica de la compañía, de hacia dónde quieres ir, por qué proyectos vas, qué tipo de actividades vas a realizar. Y entonces, digamos que siempre estás involucrado, siempre estás presente, pero tu rol va cambiando.
¿no? Y te digo, y al final eres más estratégico con el paso del tiempo porque pues vas teniendo estos líderes y un equipo mucho más sólido en la operación, aunque siempre estés metido. Yo te puedo decir, a mí me encanta hacer comunicación. Entonces, la realidad es que siempre estaré metida porque esa es mi pasión y mi vocación. Claro. Y por último, ¿cómo un emprendedor, bueno, es una propiedad que desde donde yo lo veo tiene que ser inherente a un emprendedor, ¿cómo capitalizar el fracaso? Entendiendo de que tienes una empresa exitosa, pero hay esos topes o bachecitos por la vida. Sí. ¿Cómo se capitaliza el fracaso? Siempre la historia, así como en la vida, la historia de una empresa está hecha de momentos brillantes, luminosos, pero también de desafíos, de algunos obstáculos que hay que sortear. Siempre, como insisto, como en la existencia misma, tenemos estos momentos. Sin embargo, a mí no me gusta llamarlos fracaso. Sí hay momentos de frustración, sí hay momentos donde dices, híjole, esto no salió como queríamos, como lo anhelábamos, pero siempre mi recomendación es verlo como aprendizaje. Es, ok, que hay que aprender de esto, ponerlo en práctica y siempre estar convencido de que las cosas pasan para nuestro mayor bien. Entonces, aunque en ese momento el sabor pueda ser agridulce, la realidad es que, como bien dicen por ahí, esta frase que también decía mucho el Capi, cuando más oscuro está es porque más cercano está el amanecer. Entonces, cuando tengas esos momentos complejos, ten la seguridad de que están pasando para que venga algo mejor. Como dicen por ahí, no hay mal que por bien no venga. Entonces, es eso, o sea, es verlo como aprendizaje, seguir, se vale sentirse mal un ratito, porque somos humanos, porque sí tenemos que expresar lo que sentimos, se vale llorar. Yo he llorado muchísimas veces, muchas, pero el tema es, órale, lo saco y eso se convierte en fuerza para salir adelante. Y por último, un mensaje para todas esas personas que están pensando en dejar lo que están haciendo actualmente, en dejar su puesto, que quieren también aprovechar el tiempo para generar más o tener un ingreso más grande, que están pensando en emprender. ¿Qué le dirías a hombres y mujeres, pero principalmente a mujeres que están a punto de dar ese gran salto? O sea, eso de lo que estamos hablando, de enfrentarse a esta soledad, de tener cosas en puerta y cosas con las que vas a lidiar. ¿Cuál es el mensaje de Cintia para esas mujeres emprendedoras que esperemos estén ya a punto de animarse? Algo que le podría decir a las mujeres y a los hombres que están pensando en emprender es que pasen a la acción con conciencia. Hazlo, pero hazlo sabiendo todo lo que implica. En el sentido de que, claro, tu motivación de lograr tu sueño es el principal motor, pero también saber que va a tener costos, que va a tener sacrificios y que el camino es muy desafiante, pero las satisfacciones que te da son enormes. Entonces, a eso me refiero con la conciencia. O sea, es el poder decir, me voy a aventar, lo voy a hacer, sé que tiene muchas implicaciones y muchas que al principio uno ni se imagina, pero cuando tú tienes la conciencia de que estás aceptando eso y que todo te lleva a tu meta, a tu objetivo, en apego a tus valores, claramente, la realidad es que el camino fluye y esos instantes y esos brinquitos que hay que dar se dan de manera mucho más fluida, mucho más ágil. Y es eso, o sea, pasar a la acción con conciencia, o sea, con conciencia, sabiendo todo lo que hay y que también, o sea, es un tema de resistencia y perseverancia, porque al final toma mucho tiempo. Y debes de seguir. Las cosas son al ritmo que tienen que ser, no al que tú quisieras, porque a veces pareciera que, ya, emprendo y al día siguiente, ya, así de, la empresa ya está lista y ya está hecho. O sea, la realidad es que tú la construyes, es tu responsabilidad y lo vas a lograr siempre y cuando estés decidido a eso. Bien, Cintia, pues te agradezco mucho esto que nos estás compartiendo. La verdad es que yo rescato mucho de lo que tú nos estás contando, porque ya has tenido tu historia con esta empresa, como empezó con un emprendimiento, pero ahora está consolidado. Primero que nada, te felicito. Muchas gracias. Y gracias a todos los que le dan vida a Tolco y a lo largo de estos 10 años han hecho que exista y que
juntos hemos hecho que exista. Claro, decirle a las personas que el emprendimiento está ahí, solamente hay que tomar el valor, tener el valor de hacer las cosas, que es el consejo que nos da Cintia. Y pues nada, agradecerte por el espacio, por dejarme obtener esta información de ti, se las vamos a compartir con todos. Y pues nada, los esperamos en el próximo capítulo de Lecciones de Vuelo. Muchas gracias a todos. Gracias por haber viajado con nosotros. Deseamos que hayas disfrutado este trayecto. Te esperamos en el siguiente destino para seguir aprendiendo nuevas lecciones de vuelo.